Seguimos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2. El martes pasado habíamos quedado en el versículo 10. Entonces, con ayuda del Señor, voy a leer primera epístola de Pedro, capítulo 2, del versículo 10 al 17. Dice de la siguiente manera: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya y a los gobernadores, como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hasta ahí está bien. Que el Señor añada bendición a su palabra y a nuestros corazones. Amén. Hermanos, como comencé, hoy continúa el apóstol Pedro esta epístola. Habíamos quedado en el versículo 10 y siguen los contrastes. Nuestros hermanos la semana pasada habían hablado sobre qué contraste tan grande había en estos versículos anteriores, y aquí en el 10 continúan estos contrastes. La palabra de Dios clara, dice que en otro tiempo, que era lo que merecíamos, éramos merecedores de las tinieblas eternas, pero que ahora, como somos pueblo de Dios, hemos alcanzado misericordia. Y es hermoso, hermanos, tocar cómo termina el versículo 10. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta palabra ahora es un presente continuo. Podemos decir entonces con total libertad que todos los días tenemos misericordia de nuestro Padre, de nuestro Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. No que tuvimos en el tiempo pasado y ahora no tenemos. No es que en el futuro no vamos a tener. No, ahora, presente continuo, constantemente tenemos esa bendita y esa preciosa misericordia. Creo que esto no debe hacer que nos humillemos en alabanza para nuestro Señor, que es una misericordia infinita. ¿Y cuándo se acabará esta misericordia? Nunca. Pasaremos la eternidad y su misericordia es para siempre, eterna. Pero en el versículo 11 cambia un poco y ahora habla de cosas que debemos hacer constantes. Y es impresionante, hermano, cómo comienza el versículo 11, porque aquí se detalla el gran cambio que tuvo el apóstol Pedro en su corazón. ¿Cómo comienza? Amados, yo os ruego. Pudiéramos quizás hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo sería este Pedro escribiendo esta epístola antes de conocer al Señor? Casi seguro que estas dos palabras no estarían en su vocabulario, pero conoció al Señor, cambió completamente su vida, y palabras que anteriormente no iba a tener, ahora la tiene. Amados, y nos han enseñado de que estos apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, cuando escriben las cosas porque verdaderamente las sienten en su corazón. Amados, no solamente lo escribe por escribirlo, sino que siente amor por aquellos hermanos que están expatriados, que para muchos no son nada, están en todas partes, pero para él son
Amados, yo os ruego. Y aquí quiero hablar de que Pedro está hablando como un pastor, hermano. Mire, si nosotros nos vamos a Proverbios 15, dice, la blanda respuesta quita la ira. Él está tratando de ganarse a los hermanos, pero no está utilizando su autoridad apostólica. Él dice cuando comienza esta epístola, siervo de Jesucristo. Era un apóstol completamente, vio al Señor Jesucristo antes y después de resucitado. Él podía utilizar toda aquella autoridad para decirle lo que debían hacer estos hermanos, pero aquí habla como pastor. Dice, amados, yo os ruego con súplica. Qué dos palabras tan impresionantes. Y por un momento yo podía pensar cómo estos hermanos podían tener algo, un rencor en su corazón o no aceptar las palabras que estaba diciendo Pedro, si la dice de esta manera. Vuelvo a repetir, la blanda respuesta quita la ira. ¿Qué corazón de pastor se le ve a Pedro aquí? Que el Señor nos ayude a tratar de imitarlo también, que cambie completamente nuestro carácter y que cuando hablemos con otros hermanos, mire, no tratar de ganarnos como quiso Pedro ganarse a estos hermanos, con palabras celestiales, con palabras agradables, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, dos características que debe tener cada creyente en esta vida. Ya el martes pasado habíamos hablado de lo que significa ser extranjero y peregrino. Extranjero que no pertenece a ese lugar, peregrino que va de paso. Y el mismo Señor Jesucristo nos está dando ejemplo de esto. No tenía donde recostar su cabeza, no pertenecía a este lugar. Peregrino, de paso, vino a cumplir la obra que su padre le había encomendado y cuando la terminó, fue recibido arriba en el cielo. Terminan los evangelios con esta expresión. Vuelvo a repetir, dos características que debe tener cada genuino creyente. ¿Que estamos incómodos en el mundo? Sí, es que debe ser así. Debemos ser extranjeros y peregrinos. Que el Señor nos ayude a no tratar de acomodarnos en este mundo. Pero el versículo continúa y dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de que del corazón es que salen los malos pensamientos. Y los deseos carnales primero comienzan con un pensamiento. Y cuando le damos libertad a nuestra mente, a nuestro corazón de esos pensamientos, se convierten en esos deseos carnales. Bien dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si leemos la carta de Santiago, él dice que si dominamos nuestro corazón, vamos a ser mejores creyentes. Pero más adelante, para terminar mi intervención, versículo 12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y qué difícil a veces es esto, porque muchas veces podemos tener muy buena comunión en la asamblea con los hermanos, pero cuando llegamos y nos despertamos y entramos a la realidad del trabajo, de la universidad, de nuestro día a día, es la palabra de Dios que nos manda a decir que tenemos una buena manera de vivir. ¿Entre quién? Entre los gentiles, entre los inconversos, entre los impíos. Y más adelante él explica por qué debe ser esto. Entonces, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, la semana pasada se explicó cómo, por qué dice como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ese día que viene y que está Dios en ese día al considerar vuestras buenas obras. Hermano, qué privilegio podemos tener y qué bendición que en ese día de la visitación los impíos le van a dar gloria a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por las cosas que dijimos? No. El versículo es claro, dice, al considerar nuestras buenas obras. Aquel día de aquella visitación, nosotros vamos a hacer que los impíos glorifiquen a Dios, pero por vuestras buenas obras. El versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y es precioso porque
¿Cuántas veces nos cuesta? ¿Cuántas veces lo que dicen a todas estas instituciones humanas que están lejos, alejadas del Señor, van en contra de lo que nosotros queremos? Porque el espíritu que gobierna este mundo está en contra de lo que nosotros tenemos y lo que nosotros queremos, porque nosotros no somos de aquí. Pero aquí dice, por causa del Señor. Y ahí es como que si el Señor, en Venezuela hay un término que dice como que mata todo. No hay una fórmula, no hay no hay una excusa para decir, no, yo no lo voy a hacer. Es por causa del Señor. Todo lo que Él hizo por nosotros, no vamos a ser nosotros capaces, por causa de Él, por amor a Él. El versículo 14 dice, y a los gobernadores, como por Él enviado. Mano, si leemos a Daniel 2, si mal no recuerdo, él dice, Él pone y quita reyes. Así que por más mal que podamos ver una institución humana, recordemos que como dice Eclesiastés, por encima del alto hay otro más alto y hay uno más alto que está sobre él. Y no podemos contender con aquel que es más poderoso que uno. Él tiene todo bajo control. Versículo 15, y aquí está el porqué. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. Uno puede conectar este versículo 15 con el versículo 12. Vuestras buenas obras haciendo bien. Me impresiona porque no es hablando, sino con vuestras obras. Ahí por los frutos lo vamos a conocer. Entonces, que el Señor nos ayude a hacer buenas obras, a dar fruto como Él merece. Obras, hechos reales. El versículo 15 continúa, la ignorancia de los hombres insensatos. Tengamos en cuenta y tengamos en mente y presente que los hombres insensatos, los impíos que están afuera en el mundo, no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, no han sido sellados. Por lo tanto, no piensan, no actúan, ni hacen las cosas que nosotros debemos hacer. Y es por medio de estas buenas cosas que nosotros vamos a hacer callar esa ignorancia. Versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Cuántas veces podemos sentir esto? Y es una libertad engañosa. Ezequiel habla, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuántas veces podemos sentir y en verdad estamos engañados por nuestro propio corazón? Que el Señor nos ayude a no tener una falsa libertad y utilizarla como pretexto para poder hacer lo malo. Recordemos que esta epístola es Pedro hablándole no a los gentiles, sino a creyentes. No a los impíos, sino a hermanos. O sea, es para nosotros. Y el versículo 17, para terminar mi intervención, dice, honrad a Dios, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ojalá que un hermano pueda desarrollar sobre todo esto lo que es temer a Dios. Porque muchas veces, hermanos, podemos temer al rey, podemos temer a la autoridad y a Dios ni siquiera lo estamos honrando. Y es claro este versículo. ¿A quién debemos honrar? ¿A quién debemos amar? Pero también a quién debemos temer. Que el Señor nos ayude y ayude la reunión con comentarios y preguntas para edificación del pueblo del Señor. Me gustaría volver un poco atrás, hacer un pequeño repaso, hermano. Uno podría decir que finalmente los cristianos son un pueblo para la propia posesión de Dios. Le pertenecen de forma singular y le son de especial valor, podríamos decir. La última parte del versículo 9 describe la responsabilidad de aquellos que son la nueva generación, hermano. Por eso quisiera volver un poco atrás, porque me impresiona lo que dice esto. Nosotros debemos notar que en este tiempo lo que el Señor Jesucristo logra es algo totalmente nuevo.
es una nueva creación, son nuevas las responsabilidades, es todo nuevo. Y eso es lo extraordinario, porque dice que somos una nueva raza de Dios, un nuevo sacerdocio, una nación nueva, un pueblo nuevo. Aquellos que son la nueva raza de Dios es esto, es esta singularidad de lo que el Señor Jesucristo ha logrado para nosotros, para llevarnos delante de Dios. Y fíjese que deberíamos nosotros, como dice aquí, anunciar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, las excelencias de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, son todas cosas totalmente impresionantes. Nosotros estábamos en la plena oscuridad, una vez estuvimos tentados, estuvimos perdidos en las tinieblas del pecado y en la vergüenza, pero la maravillosa obra que hizo el Señor Jesucristo con respecto a la gracia y la misericordia de Dios es que nosotros entonces ahora somos todas estas cosas, un nuevo pueblo, un nuevo sacerdocio, una nueva raza. Dios en la persona del Señor Jesucristo. Fíjese que hemos tenido una maravillosa liberación y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. La luz es clara y resplandeciente en la misma medida que las tinieblas un día nos fueron opresivas. Entonces, la meditación está aquí respecto de todo esto que, hermanos, que nos dice la palabra, de que somos nosotros, de cómo, de que estamos formando parte. Uno pudiese decir, como dice acá la palabra de Dios, proclamar las virtudes de aquel que hizo todo esto para nosotros. Y ese, cuando dice hablar de las virtudes de aquel, son las virtudes del Señor Jesucristo. Pudiésemos decir que son las virtudes de Dios, pero son las virtudes en Cristo. Un día aquel Dios que era invisible se hizo visible. Entonces todas estas maravillas fueron hechas visibles para nosotros. Y para mí, hermano, las virtudes de Dios en Cristo, las virtudes profundas para mí son el Evangelio, anunciar el Evangelio. Para mí no hay virtud más grande, no hay cosa más preciosa en mi alma que la virtud de la salvación que procuró el Señor Jesucristo, la virtud de aquel que descendió de los cielos, la virtud de aquel que proclamó un nuevo mensaje precioso, la virtud que dijo de aquel que el reino de los cielos se había acercado, la virtud de aquel que dijo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y la virtud preciosa, progresiva, donde llega el Señor, es la cruz del Calvario. Las virtudes de sus palabras en la cruz, las virtudes de la sangre derramada, las virtudes de aquel que pudo decir consumado es, las virtudes de aquel que es humilde, de aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, las virtudes de aquel que lavó los pies a sus discípulos, la virtud de aquel que pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, por eso nosotros somos una nación santa, un nuevo sacerdocio, un nuevo pueblo. Hemos sido llamados de las tinieblas y hemos sido transformados a la luz de Jesucristo, a la luz admirable. Nosotros somos luz. Nosotros somos ahora la luz que resplandece y que podemos resplandecer por medio de la palabra de Dios. Entonces, para mí, hermanos, cuando dice las virtudes de aquel que hizo todo por nosotros, es que no tenemos, hermano, no podemos dejar de vivir como vivió Cristo, no podemos dejar de hablar como habló el Señor Jesucristo, no podemos dejar, si que explote nuestra boca, nuestro corazón, de hablar de las virtudes de aquel que derramó su sangre y entregó su vida clavado en la cruz, las virtudes de aquel que ha resucitado, las virtudes de aquel que está a la diestra coronado de gloria y de honra, las virtudes de aquel que un día regresará y nos llevará a las virtudes, hermanos, de la máxima consumación en Apocalipsis. Hermanos, estas son las virtudes. Este es el privilegio de los hijos de Dios. Esta es la nueva nación santa, el nuevo sacerdocio, un nuevo linaje, la raza de Dios hecha en Cristo Jesús. Entonces, yo me quiero quedar con esto también, por supuesto, como decía Keniel, todas esas maravillas de la palabra de Dios, pero que nosotros, hermanos, en estos tiempos debemos tener claro de que tenemos que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y pudiésemos decir que Pedro termina esta sección volviendo al libro de Oseas. Que el Señor bendiga las virtudes, el Señor bendiga su palabra.
Bueno, yo quisiera mencionar a partir del versículo 10 que marca un antes y un después, marca la diferencia. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Dice en otra versión: antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Dice: antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Aquí dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no tenía compasión Dios para con nosotros. Ahora tiene compasión y nos ama mucho, dice la otra versión. Pero ahora los ama mucho. Marca un antes y un después. Importante esto porque cuando uno se convierte al Señor, comienza una nueva vida. Y por eso el verso 11 comienza Pedro diciendo: amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, no somos de aquí, no pertenecemos acá, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí está diciendo que nosotros tenemos que tener una línea, no hemos dicho una conducta. Nos dice el versículo 1, el capítulo 2, que tenemos que dejar todo aquello, desechando todo aquello. Entonces aquí marca una diferencia para que se note en nosotros el andar en este mundo. Marca una diferencia y advierte y ruega que tenemos que dejar los deseos carnales que batallan contra el alma. Es importante reconocer qué son estos deseos carnales que batallan contra el alma, para poder dejarlos, para poder, es una lucha. Manteniendo, y me quedo con el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces, para que en lo que murmuran de vosotros, y como se ha comentado ya, no tengan que decir nada, dice más adelante, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando un creyente, me he topado con compañeros que dicen ser creyentes, y su conducta no es la de un creyente. Hay conductas que marcan, marcan algo importante en la vida. Perdón. Nuestra conducta es importante. Si nuestra conducta no condice con lo que el Señor dice en su palabra, y hacemos mal a una persona, yo le digo a mi compañero: ve ahora y predica el Evangelio. Marca una gran diferencia. O sea, nuestra conducta tiene que ser irreprensible, tiene que ser sin cambios. ¿Sabe dónde? En la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la calle. En todos lados tenemos que ser el mismo, actuar de la misma manera. Por eso dice aquí: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagáis callar, haciendo el bien, una conducta. Por eso de ahí en adelante habla de los gobernadores, de los reyes, de los siervos, de cómo podemos manifestar al mundo quiénes somos. Somos peregrinos extranjeros, pero ¿quiénes somos? Somos un sacerdocio santo, real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son tremendos títulos que tenemos cada uno de los creyentes. Y para poder dar a conocer estos títulos, tenemos que actuar de una manera diferente, en una conducta. Amados, os ruego, dice Pedro, porque sabe la dificultad que tenemos los seres humanos para poder dejar los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense que nuestro hermano
don Marcos ha mencionado esas batallas, pero quisiera seguir enfatizando ese versículo 11, porque lo que pone como base para guardarse o para abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma es lo que ha dicho anteriormente, sobre todo en el versículo 11. Fíjense ustedes que dice: amados, yo os ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis. Entonces, fíjese que él está apuntando a dos expresiones que la han analizado seguramente, la han dicho, porque ya nuestro hermano Keniel ha dicho que la vez pasada parece que también lo vieron, donde son dos expresiones que indican, enfatizan, de que el cristiano no es de aquí, no pertenece aquí, no debe hacer su tienda aquí, no debe fijar su morada aquí, porque cuando lo hace, lo que sucede es que los deseos carnales los hace propios, los hace suyos, porque esos deseos carnales son los que pertenecen aquí, son los que surgen de aquí. Entonces, fíjese que el apóstol Pedro le está diciendo a expatriados, a personas que ya estaban siendo extranjeras. Le ha dicho en el capítulo 1 que también eran peregrinos. Entonces está usando los mismos términos que ya lo ha mencionado anteriormente, pero ahora colocándolos como base para que se abstengan. Esa palabrita abstener dice aquí que significa guardarse, como se guarda un soldado. Ese hombre que sabe que le pertenece a otro y que tiene que mantenerse una compostura, que tiene que mantener una imagen, porque si no ensucia el uniforme, mancha el uniforme. Y aquí está diciendo que tiene que abstenerse como un soldado de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, los deseos carnales no son cosas insignificantes, no son cositas así que no tienen fuerza, que no tienen influencia. Batallan, dice. Y esa expresión batallar se refiere a alguien que usa una estrategia. Uno que va a la guerra con una estrategia con el fin de poder ganar la batalla. No va así nomás a lo que salga. Si resulta bien y si no resulta bien también, no. Los deseos carnales usan cualquier estrategia para que el creyente que no se da cuenta que es peregrino y que es extranjero pueda sucumbir a los deseos carnales que surgen de este mundo. Entonces, nuestra base es asumir que somos extranjeros y peregrinos. Yo les voy a leer solo un versículo en el libro anterior para que se den cuenta, perdón, dicho en hebreo, por ejemplo, dice, respecto de los hombres de la fe, dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo confesaban, lo vivían. Nos toca a nosotros hacer lo mismo, confesar y vivir, para que los deseos carnales que luchan incansablemente Bueno, hermanos, también estaba pensando en lo que se ha dicho. El apóstol viene hablando de varias figuras y esta es la última figura. La primera figura que veíamos en este capítulo era de niños recién nacidos, hablando acerca del crecimiento espiritual. Luego veíamos una figura de piedras vivas como casa espiritual, un sacerdocio santo, hablando de la santificación, hablando de la adoración. Luego más adelante veíamos
la figura de un sacerdocio real, hablándonos acerca de nuestro servicio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahora vemos esta figura de extranjeros y peregrinos relacionada con nuestro testimonio. Si ustedes se fijan cuán importante es nuestro testimonio, quizás un poco más importante que nuestras palabras. Ven la cantidad de versículos que emplea el Espíritu Santo, el apóstol, para ampliar este tema del testimonio. Desde el versículo 11 en adelante hasta el 25 habla de nuestros testimonios para con los de afuera. Y pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Yo venía pensando más que todo en el versículo 9, no sabía que en el estudio anterior habían culminado. Y en el versículo 9 veía algunas cosas. Alguien comentaba que quizás el apóstol estaba viendo hacia el Antiguo Testamento, hacia el Pentateuco. Uno lee la expresión sois linaje escogido, el primer capítulo de la Biblia, Génesis, capítulo 12 y capítulo 22, cuando Dios llama a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, en capítulo 12. Y luego en el versículo 22, no solamente vemos a una persona escogida, sino también a un pueblo escogido. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero luego, más adelante, uno ve la expresión real sacerdocio, libro de Éxodo. Uno recuerda en el monte de Sinaí lo que le dijo Dios a Moisés: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Luego pasa al siguiente libro, el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Luego uno pasa al libro de Números, un pueblo adquirido por Dios, y termina en el libro de Deuteronomio. ¿Cuáles eran las funciones de ese pueblo de Dios? Uno puede leer en el capítulo 28 y versículo 10 de Deuteronomio, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Todas las naciones vecinas alrededores podían ver cómo se conducía ese pueblo bajo las leyes de Dios, y eso sería un testimonio para los de afuera. Nosotros cuando leemos estas expresiones, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, indudablemente que está mostrando cualidades de nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad no había sacerdote que fuera rey, con excepción de Melquisedec, que era figura del Señor Jesucristo. Uno lee en el libro de Hebreos que hace mención de Melquisedec, que él era rey y sacerdote para siempre. Nosotros hemos adquirido esas cualidades del Señor Jesucristo. Cuando dice que somos linaje escogido, no es porque éramos especiales, sino porque fuimos escogidos por Él. Y no solamente escogidos por Él, sino que ahora somos un real sacerdocio, nación santa, un pueblo diferente, un pueblo que resalta en medio de un mundo pecador. De manera que las figuras que aquí muestran nos animan y nos exhortan a caminar de una mejor manera como creyentes en este mundo. Mano, en el versículo 12,
Me llamó la atención esa palabra, cómo comienza, manteniendo. Por eso es que quise decir al principio que eran como cosas constantes. Mantener no es cuestión de un día o de una hora. No, mantener es algo constante, seguir una línea. Hermano, don Marco habló de una conducta y creo que esa debería ser la frase, la palabra correcta. Una conducta limpia de nuestra manera de vivir. Y me hizo acordar de cuando el Señor Jesucristo estuvo delante de aquellos que le acusaban y que decían, ningún testimonio concordaba. Él era el íntegro y ese debe ser nuestro ejemplo, nuestro norte, nuestra meta, nuestro seguir. Entonces, mantener, seguir una línea, seguir esa conducta y que el mundo, los que están afuera, cuando venga ese día de la visitación, tengan que glorificar a Dios al considerar, al pensar, al traer a la mente, al traer a la memoria nuestras buenas obras. Decir verdaderamente, ellos testificaban, hablaban, daban testimonio, su conducta era de creyentes, eran de que eran hijos de Dios. Creo que esa es la meta de lo que uno debe querer en esta vida. Fíjense que lo que ha dicho nuestro hermano Kenier lo enfatiza el mismo apóstol Pedro, al expresar esa palabrita que dice entre. Dijo él, manteniendo buena vuestra manera de vivir o conducta de vivir entre los gentiles. Fíjese que el cristiano tiene que vivir entre. Eso significa que el cristiano se relaciona, que el cristiano muestra su vida estando entre los inconversos, entre los gentiles. Y tiene que marcar esa diferencia, ya que aquí lo dice. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, hay una diferencia porque este cristiano que se relaciona con los gentiles también se diferencia entre los gentiles por su manera de vivir, por su conducta, por cómo anda en este mundo. Ese cristiano marca la diferencia. Entonces, hermano, bien se ha dicho y bien lo ha dicho nuestro hermano don Kenier que aquí estamos hablando de la conducta, pero es necesario entender que la diferencia se marca en la relación que tiene un cristiano con los gentiles. Ahí debe marcar la diferencia, en cómo se relaciona. No hacemos las mismas cosas, o no deberíamos de hacer las mismas cosas. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Bueno, creo que por la hora avanzada, si alguien tiene algo, podría decirlo, pero por la hora avanzada aquí ya podríamos llegar al final de la reunión. Un hermano podría orar, pero si alguien tiene la última meditación, no habría problema. Quería solo comentar que el versículo 12, como han mencionado, nuestro hermano Ale y nuestro hermano Keniel hablan de nuestra relación o de nuestro testimonio visible. Pero creo que la base para tener una buena manifestación de creyentes o de extranjeros y peregrinos en este mundo, la clave está en el versículo 11. Fíjense que la forma de comportarse como extranjeros y peregrinos ocurre de un acto
personal, propio y secreto, pudiéramos decir. El apóstol está diciendo, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay que ser sinceros, hermanos, delante de la presencia del Señor y entender que a pesar de que somos creyentes, de que hemos sido redimidos con su sangre preciosa, como decía en el capítulo 1, hay deseos carnales que batallan contra nuestra alma actualmente. Y la palabra que el apóstol Pedro está usando aquí, abstenerse, es la misma palabra que por el Espíritu Santo ellos usaron allá en Hechos de los Apóstoles para recomendar a los gentiles abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de las fornicaciones y de lo ahogado. Y no quisieron imponerle más cargas que esa, porque entendían que la ley era para los judíos. A ese punto, el cristiano gentil debía abstenerse, no involucrarse, no participar de esas cosas. El apóstol Pedro está diciendo en esta epístola que nosotros debemos abstenernos, no participar, no dar libertad, no contribuir a los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Hermano, no le demos poca importancia a los pensamientos y a los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Neutralicémoslo. Aprendamos también del apóstol Pablo cuando dice, haced morir lo terrenal en nosotros. Y esa es la clave, hermano. Ese es el secreto de una vida victoriosa públicamente. El secreto de una vida consagrada y espiritual ante otros, ante la sociedad, ante nuestros hermanos, ante nuestra familia. Es aquella que se gana en los secretos, de rodillas en la presencia del Señor. Un hermano pudo decir acertadamente que la altura, el tamaño de un creyente es aquel que alcanza estando de rodillas. Es en esa posición que nosotros crecemos espiritualmente para con Dios y para con los hombres. Entonces, hermanos, que pongamos esto en práctica en nuestras vidas, abstener nuestra alma, nuestra carne, de los deseos carnales que continuamente batallan contra nuestra alma. Una pequeña aclaración con lo respecto que dice Richard, me parece bastante interesante y es profundo. Fíjese que uno podría preguntarse, ¿y para qué esto? ¿Y para qué el Hijo de Dios, el que ha recibido a Cristo, tiene que tener una conducta de vida diferente, o mejor dicho, imitando a Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Yo estaba pensando, hermano, que esto tiene dos repercusiones. Tiene dos efectos, pero muy profundos. Primero, que el creyente, cuando se abstiene, cuando mantiene, como decía Keniel, mantiene una conducta de vida como la que está instruida por la palabra de Dios o como imitadores de Cristo, primeramente repercute en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado. Y Dios tiene que ser glorificado. ¿Quiénes son los que le dan importancia a la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que le dan autoridad? Son los creyentes, con una manera de vivir santa. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la manera de vivir del creyente. Y glorifica a Dios. Y el otro efecto es en la tierra. ¿Para qué? Para salvación. A veces, hermano, el testimonio es más fuerte que nuestras palabras. Han habido muchos creyentes y mujeres creyentes que han salvado a sus maridos por su testimonio. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de mantener un carácter cristiano fiel, imitando al Señor Jesucristo y cumpliendo la palabra de Dios? Dos efectos: glorificar a Dios y salvar a este mundo, y brillar en este mundo y alumbrar este mundo. Yo no sé si dijeron, a propósito, vengo atrasado porque estuve en Renga, o sea, en la cisterna. Ustedes saben que el segundo y cuarto martes me tocan la cisterna.
yo quiero saber si dijeron algo de esa palabrita, la visitación, una palabra que siempre causa ciertos problemas, ¿ah? De interpretación especial, pero si dejamos un poquito al lado los problemas, en realidad la palabrita significa en el día de la inspección. O sea, cuando el Señor mire las obras de los creyentes. Ahora, eso puede ser en algún momento histórico, biográfico con nosotros, ¿ya? Pero también puede ser en el tribunal de Cristo, porque con toda seguridad, en el tribunal de Cristo nuestras obras van a ser inspeccionadas. Como un sobreveedor, episcope, como un sobreveedor, el sobreveedor va, el que mira sobre, el que mira a la distancia, el que sabe de lejos, el que observa, el que mira, el sobreveedor, el que mira al pueblo de Dios. Tiene buenos ojos, sabe dónde está la situación difícil que hay que superar. Entonces, está hablando de que hay un día de la inspección, de donde el obispo de nuestras almas, que aparece también en 1 Pedro, el obispo de nuestras almas va a hacer manifestar su veredicto, su aprobación, y entonces en ese día los observadores que nos tergiversaron, que nos atacaron incluso, que murmuraron contra nosotros como de malhechores, glorificarán a Dios en el día de la inspección. Tengamos presente ese día de la inspección, la interpretación quizás, no sé, no me atrevería a ser dogmático en este punto, pero sí que hay un día de la inspección, como quiera que se sea. Y nosotros estamos bajo la inspección del Señor. Él es el obispo, no es solamente el pastor, sino que el obispo de nuestras almas. Él le inspecciona, Él está observando. Él como pastor trata con nosotros, pero como obispo de nuestras almas, Él observa a nosotros. Y entonces un día los que la habrán pasado mal porque nosotros los murmuramos de ellos, entonces nosotros seremos avergonzados porque el gran observador de su pueblo dará su veredicto y nos dirá, bueno, Él te glorificó, Él me glorificó y me va a decir a mí, y tú estabas murmurando. Eso es lo que va a decir. Muchas Bien, gracias. hermanos, Lo que quería consultar era, don Marco y don sí. José, a partir del versículo 13. Sí, la próxima semana. Sí, Sí, por eso. sí. ¿Sí? Ok, sí, era eso. Sí. Ahora, antes de terminar, quisiéramos dar las gracias a todos los que se pudieron conectar, a todos los presentes y a aquellos que pudieron conectarse a través de Facebook. Nos pueden seguir también a través de Facebook y ver de nuevo la reunión, y si hay alguna duda la pueden consultar en una próxima reunión. No sé si a través de Facebook también se pueden consultar. Así que damos las gracias a todos los presentes y avisar también que el día jueves a las 8 va a estar nuestro hermano Timothy Turkington, hermano venezolano que está al servicio del Señor en Panamá. Así no se olviden el jueves. México. ¿Cómo? México, Cancún. Ya. Turkington. Me dieron mal el dato. Ya, está en México. Timothy Turkington. Nombres difíciles, pero siervo Pero del lo Señor. importante es que viene don Timothy Turkington. Turkington. El jueves a las 8. Ya, les invito a orar. Padre Santo, Padre bendito, nuestro Dios, damos gracias nuevamente ante ti por estos gratos momentos, Señor, de poder apartarnos de las cosas del mundo de una manera diferente, como lo hemos mencionado, pero eficaz al fin y al cabo. Porque hemos escudriñado tu palabra, hemos meditado en ella, y Padre, que tú nos ayudes a poder rescatar lo que nosotros podemos realizar, Señor, en nuestras vidas.
de poder llevar una conducta como corresponde en medio del mundo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, Señor. Tenemos una morada celestial preparada para nosotros. Y damos las gracias, Padre, por todas estas promesas que tú has cumplido y cumplirás en nuestras vidas. Sabiendo, Padre, que podemos ser protegidos, guardados en estos tiempos difíciles. Rogamos por tus hijos en todo lugar nuevamente, para que tú los sustentes, los guardes, los protejas, los cuides, Señor, en estos tiempos. Te amamos, nuestro Dios, te glorificamos. Queremos dar las gracias, quedar ante tu presencia, agradecidos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pueden saludarse y decir chao, buenas noches a todos.